Estoy muy emocionada de estar aquí con los miembros de la Fundación Photo Evidence y también los 19 fotógrafos del grupo COVID Latam. La Fundación Photo Evidence tiene su sede en Francia. Se fundó en 2010 en Nueva York, pero se incorporó en Francia en 2020. Es una organización que trabaja la intersección de derechos humanos y medio ambiente y temas sociales. Y cada año concede un premio para el mejor libro trabajando con World Press Photo y también tiene otro premio que es para mujeres fotógrafas. Estamos aquí hoy día con todos los fotógrafos y todos los miembros de la organización Photo Evidence para conversar sobre un libro que estamos muy emocionados publicar sobre el coronavirus en América Latina. Y para saber más, vamos a ver un video sobre COVID Latam y los miembros. Somos COVID Latam, un colectivo de 9 fotógrafas y 9 fotógrafos que desde empatía, transparencia y diversidad, las historias cotidianas, personales y regionales sobre el impacto del coronavirus en Latinoamérica. Creemos que la diversificación de la información se alimenta del alcance de nuestra cobertura y el intercambio con la audiencia, permitiéndonos ser un puente directo de conexión en momentos de aislamiento social. Mutamos a diario. Somos un registro vivo que se fortalece con la participación de colaboradores en toda la región, para que entre fotógrafos y ciudadanos podamos contar nuestra vida en encierro juntos. 18 estéticas, 18 lenguajes, 18 formas de sentir y transmitir la información. Una riqueza pluricultural única dentro de un espacio de comunicación creado por personas para las personas. Creamos al mismo nivel desde distintos lugares. Exploramos dinámicas creativas para lanzar desde nuestra intimidad mensajes replicables en la región y en el mundo. Nuestras noticias son las historias, y esas historias se vuelven noticia. La innovación nos la exige el presente, para construir un futuro que cada vez más reclama plataformas de comunicación que ejerzan con dignidad e igualdad mensajes para el cambio. Lo que se trabaja es la transmisión aquí, ¿eh? Ángeles. Justo. Estoy intentando mostrar las fotos. Perdón. Aquí. ¿Ustedes pueden ver las fotos? Sí. Perfecto. Justamente quería compartir más información sobre el colectivo y el organizador del colectivo, Sebastián Gil Miranda, es argentino y lleva todo el año, toda la pandemia se puede decir, trabajando este proyecto con el colectivo. Y Sebastián, quería que nos contaras más sobre el proyecto. Bueno, ¿cómo están? Gracias a todos, un gusto estar acá también compartiendo con todos. Bueno, es un proyecto colectivo, transversal, en el que todos lo vamos construyendo entre todos. Lo que buscamos desde el inicio fue ver un modo de poder contar la situación que estábamos viviendo desde diferentes países y tratar de crear una narrativa coral, ¿no? Una de las cosas más importantes en las que nos basamos en el inicio es la igualdad y la diversidad, ¿no? O sea, tratar de equiparar la cantidad de voces masculinas y femeninas en el proyecto y tratar de dar la mayor cantidad de países posibles para que el proyecto sea mucho más rico, ¿no? Y algo muy interesante que tiene también es la diversidad de miradas, ¿no? Como entre todos vamos potenciándonos y construyendo juntos una narrativa que además va
mutando, ¿no? Como bien decía el video, o sea, empezamos con un proyecto de una manera y después fuimos involucrando más gente, abriéndolo para que sea más abierto, que puedan participar otros fotógrafos de la región también. Estamos ahora con takeovers y con proyectos de otros fotógrafos. Hicimos una convocatoria abierta en la cual seleccionamos proyectos y en este momento estamos compartiendo esos trabajos, ¿no? Sí, yo sé que ha sido un gran trabajo coordinar a tantos fotógrafos en diferentes países de la región. Y yo he hablado con cada uno de ustedes sobre su trabajo durante la pandemia. El libro se llama Red Flag y quería conversar con Federico Ríos de Colombia sobre el título del libro, porque viene a raíz de algunas de sus fotos de un tema particular en Colombia que también es un problema común en América Latina. No sé, Federico, ¿nos podrías hablar un poco acerca de las fotos que sacaste? Se le cayó la conexión a Federico. Entonces, bueno, vamos a salir en adelante, a ver si reaparece Federico. Y voy a conversar con Rodrigo Abd, que está en Perú y lleva la pandemia trabajando desde Lima hasta la selva. Tiene una diversidad de fotos, de cementerios, de una foto que siempre me acuerdo de esa foto de una persona que falleció de COVID, que tiene que viajar. Bueno, su familia viaja con el cuerpo como 5 horas por un río. Rodrigo, ¿me podrías conversar un poco acerca del trabajo que has hecho en Perú? Hola Alice, buenas a todos, Letana, a todos los colegas también, desde acá desde Buenos Aires ahora. Sí, a mí me tocó cubrir, digo cubrir porque bueno, yo trabajo en una agencia de noticias y entonces no trabajo en un proyecto puntual, sino me ha tocado cubrir la pandemia desde el primer día de marzo hasta el último, y me ha tocado de todo, intentando seguir el ritmo de los acontecimientos desde las primeras cuarentenas, después la migración interna, la cantidad de muerte que hubo en Perú, que en un momento se convirtió en el país con mayor mortalidad del mundo en porcentaje de habitantes. Una noticia, una historia muy dramática para el país, y esa historia en particular que vos me estás contando, Alice, fue un señor que murió de coronavirus en Pucallpa, en la selva central del país, y la familia me permitió seguir con ellos en un botecito que es por donde todos los peruanos de la selva se comunican entre pueblo y pueblo, y me permitieron seguirlos a ellos en su viaje nocturno de unas 5 horas desde Pucallpa, la ciudad, hasta la aldea, y después el velatorio y el entierro del otro día. Fue una forma de hacer un seguimiento, digamos, como... Eso fue un ejemplo de lo que le pasó a miles de peruanos sin ningún tipo de asistencia, que morían fuera de los hospitales porque no había oxígeno. Si había oxígeno no había camas, no había forma de enterrar a sus seres queridos. Y esto no fue solo en la selva, fue en Lima, fue también en la sierra, Arequipa, fue extendido en todo el país. Yo tenía, lo que me permitió a mí, lo que creo que nos permitió a todos el colectivo, fue de alguna manera mostrar dentro de las particularidades de cada caso, de cada país, mostrarlo después en un espacio que sea continental, digamos, que podamos nosotros compartirlo en un lugar donde compartíamos lo que pasaba en Colombia, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en México. Y eso creo que fue lo más rico del colectivo, podernos encontrar en un espacio en común, en una región que nos pertenece a todos y
que todos nos vemos identificados. Me tocó a mí en Perú, pero creo que todos mis compañeros hicieron lo mismo, y yo creo que digamos, la idea de Sebastián del colectivo fue tomando fuerza cuando veíamos, compartíamos todos los miércoles, todas las semanas, que teníamos problemas en común, diferentes, y nos íbamos acompañando en un año que creo que fue de los más duros que nos tocó vivir a todos como ciudadanos, como periodistas, como padres, como hijos. Fue un momento histórico, digamos. Alice, te devuelvo la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, creo que Alice se quedó. Bueno, pero bueno, puedo seguir hablando así como los conductores de televisión. Sigamos. Hola. Y bueno, y yo creo que me parece que también el cierre con la publicación del libro es como una forma de poder, la publicación del libro a través de Photo Evidence nos ayuda también a darle como una especie de cierre a un periodo de trabajo que todavía sigue, porque bueno, la pandemia no ha terminado, pero el libro nos permite como darle un cierre a nuestro trabajo durante todo un año de cobertura. Alice, ¿volviste? Bueno, ¿alguien quiere seguir o sigo yo? No, Alice. O le pregunto yo a alguien de acá del panel. Sebastian, can you continue with the questions? Do you have them? Ok, sí, yo lo que puedo aportar en principio ahora es que Federico Ríos estaba conectado desde el aeropuerto porque le salió un assignment de último momento, así que tuvo que subirse al avión, por eso es que no pudo responder la pregunta. Y si quieren, en ese sentido, podemos aclarar a qué se refería el nombre de Red Flag, que de alguna manera remite justamente a la urgencia y a la emergencia que tenemos en toda la región. Esa bandera roja que significa peligro, y que en Colombia específicamente remitía a banderas rojas que se pusieron en las puertas de las casas que estaban en mayor emergencia, ¿no? Y que tenían más hambre o más necesidades. Y bueno, Fede había hecho un trabajo y una serie sobre esa situación, ¿no? Así que esa era la aclaración de la pregunta de Alice a Fede. Bueno, le puedo dejar la palabra a alguno que tenga ganas del colectivo. Pablo, por ejemplo, ¿tenés ganas de contarnos y respondernos la pregunta que Alice tenía preparada para vos? Estás muteado, ¿eh? That was a question to who? Hola, buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí. Sí, Alice en un momento me había preguntado un poco sobre la relación con mi padre, un trabajo que es íntimo, que es personal. Creo que la mayoría trabajamos en los dos ámbitos, en el afuera y en el adentro. Yo tuve la posibilidad de tener una relación debido al COVID, a este encierro, de no viajar, de no moverme de la Argentina, de Buenos Aires, y estar cerca de mi papá, que estaba en una situación de salud muy débil. Entonces la cámara se convirtió en un instrumento de relación, de comunicación. Mi papá es fotógrafo también. Entonces terminamos haciendo como un diálogo entre un padre y un hijo, entre dos fotógrafos, y la fotografía nos apoyó para, de alguna manera, calmar los dolores cotidianos y de alguna manera abrir la puerta, poder espiar la vejez de cerca de mi padre, ¿no? Y en ese punto yo me siento muy agradecido de haber podido caminar ese espacio. Y esas fotos son simplemente retratos un poco niños que jugaban su lenguaje
de su juventud, donde él hacía montajes. Así es que nos dedicamos a divertirnos en una especie de habitación con luz de ventana que le llamamos la caja de invenciones, ¿no? Era una habitación con una sábana negra donde trato. Así que ese fue un poco el lugar que a mí me tocó ocupar en este tiempo de pandemia, más allá de los otros trabajos que hice, pero más o menos esa es mi historia. Así es que le doy la palabra a algún otro compañero que quiera contar su experiencia. Sí, justo me acuerdo de tu proyecto porque me hizo llorar viendo las fotos que hiciste con tu papá. Y es lo que es impresionante del libro es que tiene tanta diversidad de temas, de trabajos, y me hace pensar en el trabajo de Tamara Marino, que es un trabajo muy íntimo, que también muestra cómo ustedes pensaron en equidad de género y temas de género en el libro. Y Tamara, me encantaría conversar sobre el trabajo que hiciste sobre tu relación con tu hijo y tu mamá durante la pandemia. Claro, hola Alice, hola a todos. Yo creo que viví un poco la experiencia parecida a Pablo, ¿no? Como que en mi trabajo siempre he sido yo la que documento la vida de otras personas, pero esta vez la pandemia me entregó como esa pausa sin prisa, ¿cierto? Sin presión, sin excusas que tenemos en la vida cotidiana y lo que significa también nuestro trabajo. Entonces me di también yo un poco la oportunidad de voltear la cámara hacia mi propia intimidad y empezar a retratar qué pasaba puertas adentro de mi vida. Y ahí nace mi diario de cuarentena, que es este registro de mi intimidad y de la relación que tengo con mi hijo y con mi madre, y al mismo tiempo también esta simbiosis que creamos entre los tres durante este tiempo determinado de la cuarentena. Y también utilicé el autorretrato un poco como un recurso para incluirme yo en la historia, y fue también como un proceso casi terapéutico el uso de estos autorretratos, porque me permitió incluirme yo en la historia, pero también empezar a comprender cómo todas estas emociones, todos estos sentimientos que estaba viviendo durante la cuarentena y que eran completamente nuevos, ¿no? Entonces, un poco fue también como este vaivén de sentimientos y la urgencia emocional de crear con el fin de comprender mis propias emociones, la que me llevó a esta exploración sin límites, porque nunca antes había utilizado el autorretrato como recurso. Entonces, mientras estaba desarrollando esta historia, también me empecé a preguntar muchísimas veces durante la cuarentena, ¿qué ocurre cuando nosotros los seres humanos nos vemos privados de la conexión con la naturaleza, ¿no? Con esta conexión tan esencial y tan necesaria. Y entonces ahí empecé un poco como a explorar cómo la falta de naturaleza durante el aislamiento nos estaba afectando a nivel emocional, social, así como a nuestra propia salud mental. Entonces, esta exploración de este diario, ¿no? Que era un diario escrito y un diario fotográfico, de la conexión que tenía yo con mi madre, con mi hijo y con la naturaleza, me llevó un poco también a comprender la importancia del medio ambiente en el bienestar colectivo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde este confinamiento extremo en mi casa y un poco el escaso tiempo que tuvimos al aire libre, nosotros estuvimos 146 días en cuarentena total y estricta, exploré como esa importancia vital de la naturaleza en nuestras vidas y qué podemos perder si esa conexión se rompe, ¿no? Que fue lo que nos pasó a casi todos durante este periodo de encierro. Y me llevó un poco a la conclusión de que este momento inusual, ¿cierto? Y determinado en nuestra historia colectiva nos mostró a todos, estando adentro, estando afuera, que estamos innegablemente relacionados con la naturaleza y que una población humana en equilibrio depende de un planeta al equilibrio. Entonces, es como comprender que somos nosotros los que tenemos que empezar a habitar el mundo de una manera diferente, ¿no? Como este es un nuevo punto de partida. Entonces fue esa exploración de mi intimidad y de mi relación y de qué estaba pasando puertas adentro de mi casa. Sí, y es un trabajo que se puede poner en juxtaposición con otros trabajos sobre temas, por ejemplo, la migración, que es un tema que trabajó Andrea Hernández en Venezuela y también Fabiola Ferrero.
Andrea, ¿nos podrías conversar un poco sobre el trabajo que has hecho en Venezuela? Sé que es un país donde es difícil trabajar aún fuera de tiempos de pandemia, ¿no? Sí, bueno, Venezuela, trabajar ahorita en Venezuela es muy complicado, pero se puede hacer con mucha planificación y mucha determinación. La migración aquí es un fenómeno que no habíamos vivido antes y por eso, bueno, por lo menos Fabiola y yo hemos estado documentando ese tema desde hace ya un tiempito. Y aparte, mm, me gusta hacerlo desde intentando explorar puntos de vista un poco más inusuales. Y sin embargo también trabajé sobre el tema de la naturaleza y cómo estamos volviendo a ella y cómo por la pandemia la forma de resolver de muchas personas acá con la crisis alimentaria, la crisis económica y la crisis ahorita de distribución de alimentos por la falta de gasolina, por las sanciones que hubo en Venezuela, que hay en Venezuela, hacia Venezuela, el gobierno de Venezuela y bueno, ha afectado mucho a los venezolanos. Entonces, no hay comida para muchas personas. Sin embargo, hay gente que comenzó a cultivar en sus casas, comenzó así, a resolver de esa forma. Y bueno, entonces, nada, es difícil trabajar acá, es difícil moverse, es difícil todo, pero se tiene que hacer, es una documentación que se tiene que hacer y la hago gustosamente porque, bueno, porque es mi país y como lo dijiste desde el principio, estamos muy involucrados en las historias porque es nuestro sitio, es nuestro continente. Y bueno, ha sido increíble poder hacerlo y ver el trabajo de los demás y desde el colectivo y el feedback y bueno, básicamente eso. Pero sí, la migración nos toca a todos aquí en Venezuela. Mi hermana se fue esta semana a vivir a Bogotá, de hecho. Y nada, también me toca trabajar sobre eso porque es una forma de hacer catarsis sobre esos abrazos rotos y familias incompletas que hay ahora. Y justamente, Fabiola, te tocó a ti una migración forzada durante la pandemia, ¿no? Y tu trabajo tiene que ver con ese tema. Sí, a ver, yo tengo ya varios años trabajando eso porque al igual que muchísimos compañeros venezolanos, mi familia también se fue completa, o sea, padres, hermanos, primos, se quedaron un par de tíos nada más allá. Y yo era la única, o sigo siendo, en algún momento volvería a ser la única basada en Caracas. Y el 12 de marzo yo salí de Caracas y vine a Bogotá a visitar a mis padres y venía a quedarme más o menos un mes y bueno, aquí me quedé atrapada y decidí quedarme acá hasta que voy a volver a mi país. Entonces, sí, esencialmente terminé siendo yo una migrante involuntariamente. Y yo venía de eso, trabajando como era para mí el duelo de tener que despedir a todos mis familiares en Venezuela y a todos mis amigos y todo el silencio que queda detrás cuando las personas se van. Y estando aquí, pues también sigo trabajando el tema migración porque es un tema que, o sea, es un fenómeno que ha marcado muchísimo la psique del venezolano y que le genera una herida en el alma que todavía no hemos aprendido a manejar, porque es muy nueva, es un fenómeno muy reciente para nosotros. Entonces, estando acá, sí, más allá de mi propia experiencia como quedándome atrapada, me enfoqué en estos migrantes que conocemos que llaman los caminantes, que ya lo hemos visto muchísimo en los medios, pero que en este caso era el trauma de tener que volver a vivir el hambre, porque al momento de cerrar las fronteras, al momento de no poder salir de la casa, estos son migrantes que trabajan en su mayoría en economía informal, entonces al momento de no poder salir de la casa, pues ya no tienen manera de ganar dinero y empiezan a moverse otra vez
y a caminar sin un rumbo fijo y se mueven a una ciudad, están 2 meses en una ciudad, no les va bien, se van a otra ciudad, otros 6 meses en la ciudad, no les va bien, y así van, moviéndose como una, ese fenómeno se llama transhumancia, ¿no? Como buscando alimento donde quiera que van y no terminan de tener un destino final. Ningún destino es final hasta que ellos consigan estabilidad, y esa estabilidad que pudieron haber conseguido antes de la pandemia se les rompió por completo al momento de no permitirles trabajar. Entonces, estaban reviviendo el trauma de no conseguir comida, esa situación de la que ellos escaparon en Venezuela, y al mismo tiempo estaban otra vez, ¿y ahora qué hago? O sea, estaban otra vez en una incertidumbre que para muchos ya era una etapa superada, porque habían conseguido algo así sea básico aquí en Colombia, y fue como tomar 80 pasos hacia atrás. Entonces, ese rumbo sin una visión clara de qué hacer y cómo lograr sobrevivir es como en lo que me enfoqué estando aquí en Colombia durante este año. Y a muchos de ustedes les han tocado los temas que están trabajando. Por ejemplo, el coronavirus en sí, sé que se contagiaron varios fotógrafos, sus familias. Entonces, no es solamente algo que fotografiaron, también es algo que muchos de ustedes vivieron. Por ejemplo, Sara Aliaga, que está en Bolivia, se infectó de coronavirus y pasó un tiempo en la cuarentena. Y Sara quería saber más sobre cómo era trabajar coronavirus mientras tenías coronavirus. Hola a todos, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, sí, es complicado, ¿no? Como mencionaba Tamara, es como que los fotógrafos hemos estado más acostumbrados como a retratar y contar la historia de los demás. En cuanto llegó la pandemia, también como que tratamos de salir a las calles para dejar un testimonio de cómo estaba transcurriendo el paso del coronavirus en la sociedad, en los hospitales, no sé, en los mercados, en las escuelas. Pero llega un momento en el que ya no pude salir porque yo y mi familia de golpe nos dio COVID a toditos. Entonces éramos 8 personas que teníamos que estar confinadas y bueno, ver cómo sobrevivir a esto, y también cambió un poco mi forma o sea, las historias que trataba de buscar, al final terminé encontrándolas en mi propia casa, ¿no? Y ves de otra manera diferente, o sea, es como que me dio otra perspectiva de lo que era el coronavirus, ¿no? Porque yo en otras personas trataba de reflejar o retratar su sentir o su experiencia o sus dolencias, pero también tratar de retratar eso mientras tú tienes COVID y tu familia tiene COVID es como un poco más complejo, ¿no? Y fue muy duro, pero también creo que con mi familia un poco tratamos de hacer catarsis a través de eso, ¿no? Y un poco que se normalice también el debate y el diálogo en torno a cómo ser un paciente que tiene COVID, porque al inicio de la pandemia también era como un poco hasta con prejuicio cómo se miraba a los pacientes con COVID, y era algo como que de sentir vergüenza un poco. Entonces eso, creo que trabajar desde mi casa con mi familia nos ayudó un poco también a entender eso y poder también entender a las otras personas cuando ya tengan COVID, ya podíamos como ser más empáticos, ¿no? Y eso es creo que lo que hacía mucha falta en general, empatía. Y yo sé que varios de ustedes trabajaron desde su casa, ¿no? Como la mayoría de nosotros nos quedamos un tiempo por lo menos en cuarentena o también nos contagiamos de COVID, y me incluyo a yo.
trabajamos desde la casa. Y otro proyecto que me impactó muchísimo es el trabajo de Gloriana, que se dio cuenta que estaba embarazada durante la pandemia. Gloriana, ¿nos podrías contar cómo empezaste a trabajar como un proyecto personal durante la pandemia? Bueno, yo estoy en Costa Rica y bueno, empecé a documentar un poco lo que estaba sucediendo en el país. En Costa Rica, cuando empezó el coronavirus, empezó con un contagio bastante bajo, casi no habían casos. Empecé a salir a la calle y como a los 15 días de estar documentando me di cuenta que estaba embarazada. Y bueno, fue bastante impactante darse cuenta que uno quedó embarazada en medio de una pandemia y en medio de algo que realmente uno no sabe qué va a suceder, ¿no? Ahí, bueno, por varias razones, tanto médicas y etcétera, dejé de salir a la calle y empecé a concentrarme a documentar mi casa, y no solo mi casa interna, sino también, no solo mi casa, sino también mi casa interna, mi cuerpo, lo que estaba sucediendo, mis emociones, la transformación que iba a suceder en mi vida, no solo por la raíz de la pandemia, sino también lo que yo estaba viviendo en mi propia casa. Y es ahí cuando decidí documentar como un modo de supervivencia, ya que lo que estaba sucediendo también conmigo misma a nivel emocional era muy fuerte, estar en cuarentena, ir a los hospitales sola, ver a todas estas mujeres cuando estaba en mi cita prenatal asustadas y viviendo como esto de estar embarazada en un lugar donde uno no sabe que si se enferma le puede pasar algo a su bebé o etcétera. Era bastante la ansiedad que yo estaba viviendo y es ahí cuando dije, tengo dos opciones, o documentar mi embarazo desde estas vivencias, desde el temor y desde la crisis, etcétera, o refugiarme y volver hacia el origen. Y es ahí cuando decidí hacer mi fotoensayo basado como en la conexión de la naturaleza y en buscar cómo conectar con el espíritu de mi hija, queriendo buscar la esperanza en medio del caos, cómo poder reverdecer en medio del desierto. Y es ahí cuando decidí documentar estos 9 meses de embarazo, e inclusive sigo documentando también ahora que mi hija nació. Y fue muy fuerte porque fue al inicio de la pandemia y bueno, terminando el año que tengo a mi hija, y decido volver realmente al origen, a esa conexión con la madre naturaleza, a de verdad intentar buscar un poco de esperanza, un rayo de luz en medio de tanto caos y de tanta ansiedad. Y así cuando hice este trabajo como medio de terapia también para mí misma, pero también como volver a realmente a lo esencial. Y es ahí cuando decidí hacer este ensayo documental, que es un poco más personal, y así me pasó como a la mayoría de fotógrafos acá, que no estaba tal vez tan acostumbrada de sacar el autorretrato y volverme a intimidad, pero lo hice como un medio de como dije, de supervivencia para poder sobrellevar mis emociones a través de un momento tan difícil y algo que me necesitaba demasiado como un desahogo, pues. Y ustedes todos se han enfrentado a diferentes retos dependiendo del país, y justo estoy pensando en el trabajo de Eliana, que estamos viendo la foto de ella. Ella está trabajando en Cuba, que sabemos que es un país donde es bastante difícil trabajar, y justamente la mayoría de las fotos que ella sacó son fotos de la calle, de escenas diarias. Eliana, ¿nos podrías contar un poco sobre la situación y cómo es trabajar en Cuba en la pandemia? Eliana, estás muteada. Perdón, hola. Sí, les estaba contando que aquí en Cuba ha sido un poco complicado porque, pues, a pesar de que las cifras, comparativamente hablando con otros países de la región, son bastante bajas, para cubrirlo ha sido muy complejo. La prensa extranjera, de alguna manera,
ha estado un poco rezagada porque el acceso a los hospitales, a la parte clínica o a la parte hospitalaria ha sido nula por parte del gobierno. Entonces, solo nos quedaba la calle, que al comienzo también fue muy complejo porque nosotros nos veían como extranjeros. Bueno, somos extranjeros, pero pensaban que eran turistas o gente que venía de afuera para registrar la pandemia, pero no tenían en cuenta que éramos residentes. Entonces siempre nos sacaban del lugar o nos llamaban yumas, como ellos nos llaman, fuera de aquí porque teníamos el virus, según ellos, ¿no? Entonces nos quejamos ante el Centro de Prensa Internacional y dijimos que por favor por televisión dijeran que somos residentes del país y que estamos acá y que no tenemos ningún virus. Y todo es alrededor de la calle. Nunca fue muy complejo, ha sido muy complicado desde el inicio hasta ahora. La prensa local es la que ha podido entrar, la prensa extranjera, pero que sean cubanos, han podido hacer cosas, muy pocas han podido. En mi caso, por ejemplo, ya empezaron a mostrar las vacunas, pedí acceso, me negaron el acceso. Entonces, frustrante, por un lado, pero bueno, ya es algo que ya se asume, se acepta y se sigue adelante, porque ahora lo que hay en la calle son colas eternas, gente buscando comida, pero las colas son kilométricas de horas, porque el desabastecimiento es bastante fuerte. Estamos pasando por una pandemia, con un ordenamiento monetario, donde la entrada de divisa es nula porque no hay turistas. Entonces se podrán imaginar que la crisis es bastante aguda. La crisis económica, quiero decir. Y otro país que sufrió, bueno, que se vio en las noticias bastante, el tema de, por ejemplo, los cuerpos de víctimas de coronavirus en la calle es Ecuador, donde trabaja Johanna Alarcón y ella documentó bastante el tema en Quito y también en las afueras de Quito. ¿Nos podrías contar sobre la situación en Ecuador y cómo te tocó trabajar, por ejemplo, con un estado que respondió a coronavirus con la fuerza militar y con la policía? Hola Alice, hola con todos y todas. Bueno, para mí fue una experiencia, digamos, que inició con una actitud, con un miedo, porque obviamente en Ecuador y en Guayaquil, yo estoy en Quito, en otra ciudad, pero en Guayaquil de pronto todo fue un caos. Los compas que trabajaban allá nos escribían a decir que habían muertos, que nadie sabía qué estaba pasando. En realidad la desinformación creo que fue puntual para provocar el miedo. Y luego, bueno, acá en Quito empecé a trabajar en cubriendo como la respuesta del Estado acá, porque se esperaba que suceda lo mismo que estaba sucediendo en Guayaquil, porque Quito tiene mayor población incluso. Entonces empecé a trabajar en este tema, pero con lo que me encontré fue con una violencia bastante abrumadora, es decir, ante todo lo que estaba pasando en Guayaquil, la respuesta acá en Quito fue que todos estén encerrados en su casa, que nadie salga, toque de queda extremadamente fuerte y, digamos, militarización en todas las zonas. Entonces, causaba tristeza, causaba dolor porque salía temprano, digamos, a las coberturas de la gente organizándose para hacer donaciones o llevar alimento a barrios, digamos, periféricos, y al mismo tiempo en la tarde iban los militares, pero en una cantidad increíble, o sea, militares, policías, motorizados, todos, y iban con esta cuestión de represión y de métete a tu casa y cosas así. En Ecuador se autorizó el uso de la fuerza y al inicio el uso de las balas de goma y gas, pero después se autorizaron luego a utilizar todo tipo de fuerzas. Entonces la represión era violenta y también la pobreza seguía creciendo. Y recuerdo que esta vez, bueno, cuando fuimos
al mismo lugar donde estaban entregando las donaciones en la mañana, la gente gritaba en las terrazas que queremos comida, no queremos balas. No sé, entonces era como una situación bien estresante y también a mí por lo menos me causaba como desesperación y ira también, porque era como, o sea, la respuesta ante el dolor es la violencia. Entonces era algo que yo veía en otras partes, que los estados asumían medianamente la protección, pero acá eso no sucedía. En realidad se estaba causando lo contrario. Entonces, esa fue como mi experiencia acá en Quito. Agradecidamente las cosas no llegaron al nivel de Guayaquil, pero claro, los sistemas de salud colapsados, etcétera, también influyeron en el cambio de vida de las personas y luego pues empecé a tornar mi forma y mi mirada hacia esas otras problemáticas que se estaban dando, la educación, digamos también que se trabajó acá, ¿no? Como todas las prohibiciones y los derechos violentados que el Estado no estaba abriendo paso a que se cumpla. Eso. El libro también toca el tema del cambio climático, que obvio sigue durante la pandemia afectando a América Latina y a todo el mundo. Daniela Volpe, que trabaja en Guatemala y Honduras, trabajó el tema, también hizo varios reportajes para el New York Times sobre los 2 huracanes que pasaron por la región. ¿Nos podrías contar de esa experiencia que casi no sobreviviste, de lo que yo entendí? Buenos, ¿qué tal? Bueno, no exageramos. Tuve dificultad en regresar en Guatemala porque, digamos, los puentes y la infraestructura vial que me llevó a Honduras, pues dejó de existir por un tiempo. Entonces tuve que dar una gran vuelta usando todo Honduras y después El Salvador para regresar a Guatemala. Y ahí seguir trabajando justo el mismo tema, pero aquí en Guatemala. Para mí fue la primera vez desde el inicio de la pandemia que pude salir del país. Toda la logística fue bastante complicada porque, bueno, Honduras pedía el test del coronavirus, digamos, por una breaking news. Fue bastante complicado aquí en Guatemala obtener el resultado en tiempo, entrar a Honduras y trabajar allá, y después tuve que cruzar El Salvador, y entonces otra vez tuve que hacer el test simplemente para viajar de regreso. Bueno, más allá de esos temas logísticos, pues quería mencionar que los 2 huracanes, uno a distancia del otro de 2 semanas, golpearon Centroamérica de manera muy dura. Y fue justo, eso fue entre noviembre y diciembre, después de todos esos meses que poblaciones con países con muchas carencias, ¿no? de atención a la población, que fue súper claro durante la pandemia, pues fueron afectadas, después de aguantar tanto tiempo, una crisis, bueno, sanitaria y también económica enorme. Y esos 2 huracanes vinieron a dar, un golpe durísimo, sobre todo sobre todo en un sector específico de Guatemala y Honduras, donde históricamente hay desnutrición, hay problemas de acceso a la alimentación. Así que esos 2 huracanes vinieron a destruir, por ejemplo, la cosecha de muchísimas población indígenas quechí en el norte del país, pero también en Honduras, sobre todo en el Valle de Sula, que es uno de los lugares más poblados del país, dejaron sin hogar un montón de gente. Obviamente esas cosas tienen consecuencias, y una súper inmediata fue que justo hace, no sé, un mes,
entonces, a distancia de un mes y medio más o menos de esos dos huracanes, se generó una caravana de migrantes que desde Honduras pretendía cruzar el país, Guatemala, y así entrar en México y de ahí dirigirse hacia el norte, hacia Estados Unidos. Bueno, mencionando también la política represora de estos países que, en este caso, Guatemala desarrolló una barrera de policías antimotines que terminaron con golpear, literalmente golpear a esa masa de gente que se estimó eran alrededor de entre 6.000 y 9.000 personas que pues finalmente terminaron su recorrido 50 kilómetros después de la frontera con Honduras. Pues eso también hace un poquito eco con la situación en Venezuela y de la movilidad humana, que obviamente uno de los de las consecuencias bueno, en este caso la pandemia, del cambio climático, de los huracanes, también la movilización interna. Recuerdo también imágenes de Rodrigo y de Perú, de la gente que llegaba a las grandes ciudades para regresar a sus pueblos y por falta de trabajo. O sea que nuevamente son temas que nos acumulan bastante a nivel continental. Y otro fotógrafo que también trabajó el tema del cambio climático es Víctor Moriyama, que trabaja en Brasil. Víctor, creo que está aquí. Sí. Ok, perfecto. Si quieres, puedes responder en inglés, no sé qué prefieres. Sé que trabajaste bastante en las Amazonas, los incendios que creo que todos hemos visto en las Amazonas. ¿Podrías contarnos más sobre tu proyecto? Sí, bueno, perdón porque yo soy de Brasil y aquí hablamos portugués, no español, pero de todas maneras voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Sí, la verdad es que la Amazonía está muriendo, ¿no? Y el gobierno de Brasil históricamente no está haciendo nada significativo, nada para, ¿cómo se dice?, para bajar stop the deforestation. Entonces, mismo con la pandemia, lo que está pasando es que el fuego y la deforestación está acelerada y en alguna ciudad que estuve en la Amazonía es como si la pandemia no existiese más. Es como si fuera algo del pasado. Eso es un poco una locura porque nadie utiliza las máscaras y eso fue un shock para mí más fuerte que el propio fuego, la deforestación, lo que sea. Entonces, lo que está pasando es algo muy triste y mismo con la presión global de otros países y todo lo que pasa, la verdad es que en este momento, con este gobierno especialmente, la deforestación está acelerando, está con toda fuerza. Entonces, no sé, para mí es un proyecto de largo plazo que estoy trabajando hace unos años y no sé, es muy triste porque, no sé, no veo salida. Toda vez que viajo para la Amazonía y me voy mañana para trabajar nuevamente, tengo la sensación de que no va a existir más. En 20, 30 años eso va a ser como que 10% de lo que tenemos de floresta a este momento. Entonces, no sé, yo soy fotoperiodista y es un comprometimiento, es una misión de vida que tengo, que es documentar un poco lo que está pasando en la naturaleza y en la mayor floresta tropical del mundo. Entonces, no sé, es un poco eso.
Ana Carolina Fernández también está trabajando en Brasil, en Río, documentando, creo que trabajó bastante en las favelas en Río, también trabajó con la comunidad LGBTQ durante la pandemia. Y Ana Carolina, te quería preguntar sobre el proyecto que hiciste en las favelas, sé que llevas años trabajando allí. Buenas tardes a todos, todas. Peço perdão que não hablo muy bien, no hablo espanhol. Bueno, cuando la pandemia comenzó, la minha gran preocupación era que toda la desigualdad de Brasil, voy a hablar de Brasil, la desigualdad social, y que esto sería una gran catástrofe, que la desigualdad explodiría en nuestras faces, ¿no? En nuestras... Pero una de las cosas más bonitas que el contrapunto, ¿no? de todo que se pasa en Brasil, que es una, como ha dicho Vitor, ¿no? Esta deflorestación no es à toa. Nós temos um presidente da República e um governo militar que parece que, para mim, com toda certeza, que está a serviço de uma destruição em massa do país, seja social, educacional, a saúde, todo, as florestas, a ciência, as universidades, todo. Pero en las favelas, especialmente, yo creo que después Rafael también puede contar un poco disso, que ha también trabajado con esto, y también Sebastián, es que se unieron de una manera muy, muy bonita, porque son personas que están acostumadas, o no acostumadas, ¿no? A tenerem nada do governo, não se espera em las favelas, não se espera como ha dito Jorge, creio, não queremos balas, queremos comida, e estou muito acostumado a las balas acá em las favelas brasileiras. Então, o que eu presenciei foi uma coisa muitíssimo bonita, muitas vezes muito mais eficiente que todo o governo de Jair Bolsonaro. Conozco pessoas que são líderes de arregimentar. Há uma frase, lema em las favelas de Brasil: nós outros por nós outros. É assim que ha sempre sido, porque a única coisa que se espera é a polícia, é a matança, principalmente de jovens negros e muitas crianças, enfim. Mas se uniram eles em suas comunidades e fizeram um trabalho magnífico, lindíssimo de solidariedade, como lo pouco se transformou em muito, em todos. Para mim, ha sido uma coisa que assim, me emociona muito, por estar com pessoas que já trabalhavam antes, enfim. Quando se fala desta parte de Brasil, em outros países, se fala de uma maneira bonita, mas quando se fala
del todo, de la ciencia, de la salud, del militarismo, porque Brasil vive un gobierno militar eleito. Es inacreditable que tenhamos chegado a isso, que um presidente da República que é contra a vacina, a ciência, poderia estar preso como um genocida em el Tribunal de Haia, me desculpe, pero es lo que pienso. Entonces, essa é muito linda esta foto. Ha sido uma coisa que não aconteceu, não explodiram a desigualdade, não explodir, e sim a unidade, a solidariedade, o todo, eles por eles, elas por elas, a comunidade por la comunidade. Sí, creo que es lo que puedo hablar así sobre eso. Es una parte toda la tragedia brasileña que era muy anunciada, pero en esta parte Rafael ha trabalhado em Paraisópolis, em São Paulo. É uma favela de mais de 100.000 habitantes, maior do que muitos países. Eles han hecho um trabalho extraordinário, como de uma... eu fico muito arrepiada, perdão. Como de uma situação de guerra, eles por eles mesmos. A mim, é o pouco que me emociona em este país em el momento. O que não se esperava aconteceu, porque e são pessoas, eu ia falar isso, não há obrigado de parte do governo, não há não se vai à televisão para dizer muitas graças, não se agradece os médicos, todo o sistema de saúde que seria para ser muito bueno, enfim, o governo não faz graças e muito menos em las comunidades, em las favelas, pero quem vê é uma coisa muito bonita, muito emocionante, de uma coletividade e dignidade, integridade humana muito bonita. Eu penso assim, é o que veio. E o que pude fotografar também, um pouco, né, entre outras coisas. Y Gracias. gracias. Mencionaste el trabajo de Rafael, que también hizo un proyecto impactante trabajando en los cementerios en Sao Paulo, que tiene el cementerio más grande de América Latina. Y sé que hacer ese tipo de trabajo justamente impacta al fotógrafo también, ¿no? Emocionalmente. Rafael, ¿podrías conversar más sobre tu proyecto en los cementerios? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Alice, por su presentación, y también importante decir que para mí es un placer aquí estar en vivo con todas y todos que están ahí de COVID Latam, de Photo Evidence, también el público del New York Book Fair. Bueno, el cementerio de Vila Formosa, estaba ahí ahorita la foto, una visión aérea. Ya como siempre se fue un escenario de una tragedia permanente antes de la pandemia en Brasil. Nuestro país tiene un promedio como de 40, 60 mil muertos al año por homicidio. Eso es como la normalidad. Y un cementerio como este, que está en las zonas periféricas de la ciudad de São Paulo, es como el punto final de este luto injusto para muchas familias todos los años. Y durante la crisis del COVID se hizo como
Formosa se hizo internacionalmente conocida con las imágenes muchas veces aéreas, ¿no? De las tumbas abiertas, eso se hizo como muchas portadas de periódicos en todo el mundo, que se parecía como un presagio así de lo que estaba a venir en Brasil. Y sin embargo, se prestó mucho al silencioso ejército de sepulteros que está ahí trabajando desde siempre, que tiene como los menores saldos mensuales de la alcaldía de São Paulo, y que son también como los últimos combatientes de una guerra que ya se empezó perdida contra la COVID-19. Hasta hoy en Brasil ya tenemos 251.000 brasileños muertos por COVID. Entonces es una historia que está como no se acabó de ninguna manera. Y fueron estos hombres, muchas veces negros de las periferias, los sepulteros, que arriesgaron sus vidas como en un labor muy importante sanitario y social, que fue el foco de mi historia en el Formosa. Y respondiendo a su pregunta, para mí como documentar esta historia, por seguro trajo consecuencias y también un gran aprendizaje. Y me parece aquí que si la empatía y la escucha han sido siempre como preceptos del fotoperiodismo que sean practicados por una parte de la prensa, al documentar, como en la documentación del COVID, me parece que eso no era más una opción, como se convirtió en un imperativo, y porque también al realizar la documentación de los muertos de Formosa, estábamos también nosotros, todos los periodistas que ahí estaban, también documentando nuestras propias vidas y la posibilidad de que nuestra familia esté ahí siendo enterrada. Entonces, para mí, aunque he cubierto muchas situaciones difíciles los últimos años y con riesgos también, en este caso, como periodista, creo que también como yo fui también una víctima y estaba como los hechos que estaba haciendo la cobertura también me afectaban también directamente como víctima, ¿sí? Entonces, creo que ese es un poco de lo que miro a la historia de Formosa, que está muy conectado también con lo que hablaba ahorita Carolina sobre la historia de las periferias, ¿no? Es como es un cementerio periférico y que tiene como, es una prueba de lo que se pasó en la periferia durante y también antes del COVID en Brasil. Y a diferencia de la situación en Brasil, en Uruguay, por ejemplo, que es un país con un sistema de salud un poco mejor y que ha visto menos casos de coronavirus, las fotos muestran como una realidad un poco diferente. Y Matilde Campodónico, que hizo su proyecto en Uruguay, no sé si podrías contarnos un poco lo que se veía en las calles de Uruguay durante la pandemia. Bueno, hola Alice, ¿me escuchan? Uruguay sí, es cierto que es un país muy pequeño y un poco distinto al resto, por lo menos de los compañeros con los que he conversado respecto del tema de la pandemia. Aquí nunca hubo confinamiento obligatorio, o sea, a partir del momento en que se decretó la emergencia sanitaria y aparecieron los primeros casos de coronavirus, las personas voluntariamente se quedaron en sus casas y de alguna manera durante los primeros meses no hubo demasiados casos. La enfermedad estuvo mucho más en la mente que en el cuerpo de las personas en Uruguay. Entonces, el salir a la calle era una experiencia rara por esa sensación de vacío absoluto. Vacío no impuesto, sino vacío, un vacío voluntario. Las personas que pudieron se quedaron. Las que no podían, porque no tenían casa, estaban en la calle y se veía mucho más. Entonces, de alguna manera, yo desarrollé dos proyectos. En primera instancia, uno sobre el vacío de la ciudad y esa sensación casi de miedo que se podía respirar en el aire, y por otro lado ahora estoy desarrollando
un proyecto que sobre la idea de vivienda de estas personas que empezaron a estar súper presentes en las calles porque no estaba la gente que normalmente transitaba esas calles. Entonces las personas que vivían en la calle están súper presentes. Entonces está como dividido en dos partes lo que yo documenté. A mí me pasa un poco como a Rodrigo, que en mi trabajo para la agencia AP. Entonces de alguna manera cubro vida cotidiana, pero en un país donde pasan mucho menos cosas que en Perú, por ejemplo, o en Brasil. Estos dos proyectos son míos de manera individual y de alguna manera la pandemia me acercó mucho al lenguaje documental, me hizo darme cuenta de que todo ese mundo tan despojado, tan sin que normalmente la prensa cubre cosas que parecen, es mi trabajo, yo lo hago todos los días, que parecen como puestas en escena de alguna manera. Esto era súper despojado y no era una puesta en escena. No era el tipo de escenas que el periodismo suele preferir o destacar. Eran escenas completamente vacías y digamos que poco atractivas para los medios, que finalmente se dicen de periodísticos, pero son de entretenimiento, ¿no? Terminaba siendo como una cosa que había sido reducida a su mínima expresión. A mí eso me llamó mucho la atención, me acercó mucho a un lenguaje del que estaba muy lejos. Yo estaba muy lejos del periodismo, a pesar de que es mi trabajo cotidiano. Y este acercamiento con ese mundo tan despojado me acercó. Bueno, no sé, supongo que ahora estamos viviendo realmente en la pandemia, porque ahora sí están habiendo muertos y hay personas enfermas y estamos en zona roja, pero llegó bastante tarde y nos ahorró muchísimos muertos. O sea, pasamos casi un año ahorrándonos muertos. Espero que salgamos todos pronto de esto, ¿no? De la manera que se pueda, aunque esta segunda parte de mi trabajo, que son estas personas que viven en la calle, cambiaron. Es como que un montón de personas estaban al borde de la pobreza y cayeron en la pobreza, y eso va a demorar mucho en tener vuelta atrás, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más ahí. Muchas gracias. Justo vamos a terminar la presentación, creo que con México, con el trabajo de Alejandro Segarra, que es venezolano, pero vive en México, y es donde yo también pasé la pandemia, y hemos visto todo tipo de cambios a raíz de la pandemia, la venta de oxígeno en el mercado negro, en la calle, el impacto de la pandemia para la gente más pobre. Alejandro, ¿cómo ha sido trabajar en México estos meses? Alice, creo que Ale no está conectado. No. Ok. Bueno, entonces creo que espero no haber faltado a nadie con mis preguntas. Y quiero agradecer a la Fundación de Photo Evidence y al colectivo de COVID Latam. Y también estamos súper emocionados de anunciar que se puede comprar el libro Red Flag en preventa en la página de Photo Evidence. Y quisiera dar la última palabra a Sebastián o a Svetlana para cerrar el evento. Bueno, de nuestro lado, como dije, es un gusto estar aquí compartiendo
un trabajo que hemos desarrollado durante todo un año, ¿no? Y que ha tenido muchos matices muy distintos, ¿no? Desde el abordaje contextual de la pandemia, a estos trabajos más íntimos también, la interrelación y el vínculo. Y creo que también de alguna manera fue como poder, sobre todo los primeros meses, ¿no? De poder compartir y poder tener un vínculo a la distancia en momentos de tanto aislamiento, ¿no? Y bueno, estamos también tan entusiasmados como todos en ver el resultado de este libro plasmado y bueno, dando vueltas y pudiendo reflejar un poco de todo ese esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Muchísimas gracias, Svetlana. No sé si quisieras decir algo para cerrar. Alice, I don't have idea what you're saying. Oh, sorry. But I Do you want to presume that we are at the end of the meeting and you asked me to say something. So it was really exciting for me to listen this beautiful language with the images that I already know, which I'm proud to be the publisher of that book, Red Flag. And I'm very happy to meet everyone and grateful that we gathered together to present this incredible work. And I can't wait to hold the book. It will be soon.